Buenas tardes, tengan todos mis hermanos, Dios les bendiga. Y para nosotros es un honor nuevamente, una tarde fría aquí en New Jersey, los Estados Unidos. Por eso estamos un poco abrigados, enfermos, pero aquí estamos. Hoy vamos a continuar la segunda parte de el estudio que comenzamos en esta semana, y es bien importante que usted entienda, amado hermano, que estamos aquí para comenzar, para ayudarnos los unos a los otros. Así que estamos comenzando los estudios de lo que son la ley abolida, los días de fiestas abolidos y los sábados abolidos, para conocimiento de cada uno de nosotros, de los que estamos buscando aprender cada día más del Señor. Habrá muchas personas que no van a entender el mensaje y estarán buscando para no dar su brazo a torcer, haciendo preguntas como ¿a quiénes salvaron o quiénes se salvaron por los mandamientos en el Antiguo Testamento? Son preguntas que usted sale de una ignorancia, de un juego espiritual que no viene de Dios. Porque las cosas de Dios hay que tratarlas con seriedad. Están dispuestos a preguntarse cuántos se han salvado en el Viejo Testamento por los mandamientos, pero no se preguntan por qué siguen un domingo pagano de fiesta al venerable día del sol. ¿Por qué siguen un día que no está autorizado ni registrado en la Biblia? Ni existe un cambio ni siquiera, porque le hemos pedido muchas veces que den el texto exacto y el versículo exacto que diga que el primer día o el domingo o toda la semana han sido bendecidos y santificados, y no lo han podido presentar. Y no lo van a poder presentar, porque no existe en la Biblia. Pero hoy vamos a hablar, nos quedamos en la fiesta de los panes y levadura, o hacimos, y los dos primeros sábados ceremoniales. Le pedimos al Dios del cielo que nos ilumine, y a ustedes que abran su corazón y sus oídos para entender lo que Dios quiere. Es lo importante en esta tarde que queremos que usted tenga presente en lo que estamos haciendo en esta gloriosa tarde, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. La fiesta de los panes y levadura, o hacimos, y los dos primeros sábados ceremoniales. Amigos, los israelitas fueron esclavos hasta medianoche del 15 de Abib. En Éxodo capítulo 12, verso 14. Y ese día os ha de ser en memoria, y habéis celebrarlo como solemne a Jehová vuestra generación, por estatutos perpetuos lo celebráis. Me disculpan, pero estaba muy alta la música y no me sentía con mucho ruido. Repito, los israelitas fueron esclavos hasta la medianoche del 15 de Abib. Éxodo 12, 14. Y ese día os ha de ser en memoria, y habéis de celebrarlo con solemne a Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatutos perpetuos lo celebráis. El 15 de Abib debía conmemorar, número 1, que mientras que los primogénitos egipcios murieron, 2, que los primogénitos israelitas se salvaron de la muerte, y 3, conmemorar la liberación de la esclavitud. Dios dijo que así sería, y así fue. El día 14 de Abib, o sea, la Pascua, los padres israelitas debían separar e inmolar el cordero pascual. Debían asarlo, preparar los panes y levadura y preparar las hierbas amargas. Luego, el 15 de Abib, la familia israelita debía consumir el cordero y los panes sin levadura,
y relatar a su hijo que había sucedido aquel 15 de David, que Jehová libró a los primogénitos de la muerte y libró a su pueblo de la esclavitud, de acuerdo a Éxodo capítulo 12, versos 26 y 27. Es así, mi amigo y hermano, que la Pascua se establece en la ley ceremonial como un día de preparación para el 15 de David, fecha que se convierte en un sábado ceremonial, es decir, fecha en la que no se debía trabajar por decreto del Altísimo. Léase el libro de Éxodo capítulo 12, versos 15 y 16. El primer día de la fiesta, el 15 de David, se convierte en la primera santa convocación o primer sábado ceremonial del año. Y esta fiesta debería durar 7 días. Y el séptimo día será santa convocación. Y el séptimo y último día de la fiesta de los panes y levadura se convierte también en un feriado, el segundo sábado ceremonial del año. Eso lo vemos en Levítico capítulo 23, verso 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 de la tarde, Pascua es de Jehová. El 14 del mes primero, oh Abib, el cordero debía ser inmolado a la hora novena, entre las 2 de la tarde, del calendario bíblico, que viene a ser alrededor de las 3 de la tarde, según el calendario del mundo. Funciones de las Pascuas. ¿Y cuáles esas funciones de las Pascuas ritual? Eran varias de ellas. Era primeramente, la Pascua era conmemorativa. Conmemoraba la liberación de la esclavitud y la salvación de los primogénitos. Era simbólica también. La Pascua y la fiesta de los panes y levadura eran ceremonias proféticas que apuntaban la primera venida de Cristo a nuestro planeta. La Pascua apuntaba, amado hermano, a la fecha, mes y hora en que Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, iba a ser inmolado por nosotros. En Levítico capítulo 23, versos 6 al 8, podemos encontrar los detalles sobre la fiesta de los panes sin levadura o acimos y los 2 primeros sábados ceremoniales. La Pascua fue ordenada como conmemoración del libramiento de Israel de la servidumbre egipcia. Dios había indicado que este año tras año, cuando los hijos preguntasen el significado de este rito, se les repitiera la historia. Así había de mantenerse fresca en la memoria de toda aquella maravillosa liberación. Refiriéndose a la primera cena de Mateo capítulo 26, verso 20 al 29, Marcos 14 del 17 al 25 y Lucas 22 del 14 al 23, podemos decir, Cristo se hallaba en el punto de transición entre 2 sistemas y sus 2 grandes fiestas respectivas. El Cordero Inmaculado de Dios estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años había anunciado su muerte. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio, la fiesta nacional de los judíos. Iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a través de los siglos. Amigos y hermanos, el Antiguo Testamento, luz sobre el Nuevo y el Nuevo sobre el Viejo, cada uno de ellos es una revelación de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Ambos presentan verdades que revelarán continuamente nuevas profundidades de significado para el estudiante fervoroso de la palabra de Dios y de aquel que tiene el interés hoy de conocer más que nunca lo que la Biblia quiere enseñarnos, los secretos de la Biblia. El Antiguo Testamento arroja luz sobre el Nuevo Testamento y el Nuevo sobre el Viejo.
No podemos estudiar solamente el Nuevo Testamento sin entender el Antiguo Testamento. Y de igual manera debemos estudiar el Antiguo con el Nuevo para poder comprender a cabalidad la palabra de Dios. Por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 19, verso 14, la palabra de Dios dice: y era la víspera de la Pascua, y como a la hora de sexta, gracias al Antiguo Testamento podemos hallar el contexto cronológico de esta cita. Si es víspera de la Pascua, quiere decir que nos encontrábamos en el 14 del mes primero o Abib en el Antiguo Testamento. Podemos hallar el símbolo en el Nuevo de la realidad. De acuerdo al servicio diario que se realizaba en el sacerdocio terrenal, decretado por Dios, se debía santificar 2 corderos cada día, uno en la mañana y otro a la caída de la tarde. En Éxodo, capítulo 29, versos 38-39, y esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día y sin intermisión. Ofrecerás el un cordero en la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. En el Antiguo Testamento tenemos la profecía, Éxodo 29, 38, 39, mientras que en el Nuevo Testamento está el cumplimiento de la profecía. El Antiguo Testamento nos presenta al Cordero que va a ser inmolado, que va a derramar sangre a través de un animal, y el Nuevo Testamento nos lo presenta al Mesías, al Príncipe de Paz, cuando fue crucificado en la hora tercera, tal como estaba profetizado en el servicio diario matutino. También, amado hermano, en el libro de Marcos, perdónenme, pero no podía dejar de hacer esto porque esto es largo, se pierde la secuencia. En el libro de Marcos, capítulo 34, verso 37, y a la hora de nona, exclamó Jesús a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que declarado quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y oyéndole uno de los que estaba allí, decía: he aquí, llama a Elías. Y corrió, y empapando una empoja en vinagre y poniéndole en una caña, le dio de beber diciendo: dejad, veamos si vendrá Elías a quitarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Cristo murió, mi amigo y mi hermano, a la hora novena, tal como estaba profetizado en el servicio diario vespertino. Es decir, Cristo fue crucificado y murió en la hora, en la fecha, en el mes y hasta en el año indicado en la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, verso 24, proféticamente en el Antiguo Testamento. Lo que estoy tratando de llevarlos en una cronología de que el Nuevo Testamento no se puede entender si no entendemos el Viejo. Porque Jesús estaba predicando precisamente del Viejo. Por eso Jesús dijo: al tercer día resucitaré. Si bien la mayoría del mundo cristiano acepta la muerte de Cristo un día viernes, hay un grupo que enseña la doctrina errónea de que Cristo murió un miércoles, que estuvo 72 horas en la tumba y resucitó el sábado. La razón por lo que piensan que Cristo murió un miércoles, en primera instancia sería que piensan que la mitad de la semana de Daniel 9:27 es una semana literal, en lugar de lo correcto, día por año. Y la razón por la cual piensan que Cristo estuvo 72 horas en la tumba es la señal de Jonás. Por ejemplo, Mateo 12:40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Por más de 1000 años, la ley ceremonial profetizó que Cristo iba a reposar en la tumba en un solo día, el 15 de Abib, sábado, ceremonial y primer día de la fiesta de los panes ácimos. Claramente, Mateo 12:40 es un texto que tiene que ser estudiado con sus contextos, que son los libros Éxodo,
Levítico, Deuteronomio y Número. Sin embargo, la gente quiere crear toda una doctrina a base de un solo versículo de la Biblia. Esto es un error colosal que causa confusión entre los hermanos que quieren buscar la verdad y tener esa verdad que los hará libres. Hay muchas formas de mostrar que Mateo 12:40 no quiere decir que Cristo iba a estar en la tumba 72 horas. Número 1, Cristo no fue enterrado bajo tierra. Por lo tanto, si Cristo tuviese usado como símbolo el corazón de la tierra, queriendo decir sepultado bajo la tierra, entonces la profecía no se cumplió, ya que su tumba fue un sepulcro en una peña, y lo vemos en Lucas 23:53. Esto quiere decir que cuando Cristo dijo que en el corazón de la tierra, no se refería a estar enterrado en una tumba por 72 horas literales. Número 2. Jesús dijo que iba a resucitar al tercer día, no al cuarto día. Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombre, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Mateo 17, 22 y 23. Jesús dijo que iba a resucitar al tercer día, no después del tercer día, ni tampoco al cuarto día. Es decir, Cristo nunca enseñó que iba a permanecer 72 horas en la tumba. Número 3. El día después de la crucifixión fue un sábado semanal. Después de que Cristo fue colocado en el sepulcro, de acuerdo a Lucas 23:53, la Biblia dice que las mujeres, después que vieron cómo fue puesto el cuerpo de Jesús en el sepulcro, reposaron el sábado conforme al mandamiento. Lucas 23:56. Hay gente que dicen que el sábado que se menciona era el sábado ceremonial del 15 de Aviv o Nisán, primer día de la fiesta de los panes y hacimos. Sin embargo, Lucas 23:56 habla del sábado del cuarto mandamiento, no del sábado ceremonial. A los sábados ceremoniales, amado hermano, se le llama también estatutos. Vea Éxodo capítulo 12, verso 17, Levítico 23:31, de la ley ceremonial, pero nunca se le llama mandamientos. Entonces, la pregunta: ¿qué quiso decir Cristo en Mateo 12:40? Mire, en lugar de acomodar la Biblia a una interpretación de Mateo 12:40, debemos interpretar a Mateo 12:40 en una relación al resto de las Sagradas Escrituras. Los 3 días en el corazón de la tierra no empiezan cuando Cristo es colocado en la tumba, sino que empiezan a contar desde el momento en que Cristo es traicionado por Judas y entregado a los líderes judíos. Mateo 17, 22 y 23. Y estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombre y le matarán, mas el tercer día resucitará. O sea que Mateo 17, 22 y 23 nos comienza a hablar que esos 3 días comienzan en el momento que el Hijo del Hombre es entregado a manos de los romanos. Mateo 26, 45. Entonces vino a sus discípulos diciéndole: dormid ya y descansar, y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Marcos 9:31, porque enseñaba a sus discípulos, les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre y le matarán, mas muerto él resucitará al tercer día. Y Lucas capítulo 24, versos del 18 al 21. Y respondiendo el uno, que se llamaba Cloafas, le dijo: tú solo, peregrino, eres en Jerusalén, y no has sabido las cosas en que en ella han acontecido estos días. Entonces les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, el cual fue varón, profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron a los príncipes y los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte, y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora sobre todo esto hoy es el tercer día y aún no ha acontecido. Como podemos ver, por estas cosas y por muchas otras citas que no hemos incluido,
las cosas que debían acontecer a Jesús para su resurrección al tercer día incluyen la traición, el juicio ante los príncipes judíos. El tercer día no era exclusivo de reposo en la tumba. Número 4. El cuerpo de Cristo no debía haber corrupción. El cuerpo de nuestro Señor Jesús debía reposar un día en la tumba, pues estaba también profetizado que su cuerpo no veía corrupción. El Salmo 16:10, porque no dejará mi alma en el sepulcro ni permitirás que tu santo vea corrupción. El apóstol Pablo confirmó que esta profecía se cumplió en Cristo y que su cuerpo no vio corrupción, de acuerdo a Hechos capítulo 2, versos 25 al 36. En Hechos 2:31, viendo, antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Y esto nos lleva también a tener que estudiar la profecía entonces del maná. Jesús hizo un paralelo entre el maná y el mismo. En Juan 6, 31 al 33, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo le dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto digo, que no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. También Juan capítulo 6, versos 47 al 51. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida al mundo. Así como el maná cayó del cielo y no vio corrupción el día del sábado semanal, en Éxodo 16, 23 al 26, el cuerpo de Cristo no vio corrupción el día sábado semanal que descansó en la tumba. La profecía del maná también indicaba que Cristo iba a reposar en la tumba un sábado del cuarto mandamiento, sin que su cuerpo viera corrupción, porque su cuerpo era libre de pecado. Es por esta razón que el pan sin levadura era el único pan que podía ser usado durante la fiesta de los panes sin levadura, pues representaba el cuerpo de Cristo sin corrupción alguna. Amigo y hermano, la tipología del maná no permite un escenario en el cual Cristo podía morir un miércoles y estar 72 horas en la tumba. En conclusión, la Biblia no enseña que Cristo reposó 3 días de 72 horas en la tumba. Cristo había de reposar un solo día en la tumba. Y analice bien lo que le estamos planteando. Esto es, pero mire, todo el mundo me ha enseñado. Pero es que si usted saca cálculo, si nos vamos al horario natural de nosotros, a las 3 de la tarde murió. Quiere decir que de 3 a 3 son 24 horas. Entonces iba a estar 3 días. Y de 3 del sábado a 3 del domingo ya son 2 días. Entonces ya estaría resucitando el lunes, por allá 3 días, si fuera en el horario de nosotros. Pero usted tiene que entender que el horario de Dios es otro. Juan 11, 9, búsquelo. Quizás usted va a encontrar esto raro que le estoy planteando, pero le estoy dando los textos bíblicos para que usted lea y en oración con el Espíritu Santo se deje llevar. Ahora vamos a hablar de esos 3 días simbólicos. En Mateo 27, 62, 66, y el siguiente día, que después de la preparación se juntaron los príncipes, los sacerdotes y los fariseos a Pilato diciendo:
Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que asegure el sepulcro hasta el día 3, porque no vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan el pueblo, resucitó de los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo, tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Y yendo ellos, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra con los guardias. En 1 Corintios capítulo 5, versos 3 y 4. Porque en primer lugar os he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al 3er día conforme a la Escritura. Mucha gente se confunde, sacando la cuenta de la resurrección de Cristo al 3er día, no por comprender el día bíblico, no por estudiar la ley ceremonial. Ahora vamos a estudiar cómo se calcula el 3er día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a que hemos estudiado la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, podemos leer el Nuevo Testamento teniendo una mejor comprensión de las Escrituras. Juan capítulo 19, verso 31. Entonces los judíos, por cuanto era víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedaran en la cruz el sábado, pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que se los quebrantasen, que se les quebrantasen las piernas y fuesen quitados. Según la tradición, Juan 19:31 dice que víspera de la Pascua o preparación de la Pascua, es decir, el 14 de la vid. Luego, según la traducción, continúa diciendo el gran día del sábado o gran sábado solemne, es decir, el 15 de la vid, primer sábado ceremonial y primer día de fiesta de los panes sin levadura. El 15 de la vid del año 31, año en que murió Cristo, el primer sábado ceremonial cayó justo en un sábado semanal. En el calendario bíblico, al igual que en nuestro calendario gregoriano, las fechas caen en un diferente cada año. Es decir, el 15 de la vid no cae cada año en un séptimo día de la semana, pero el año 31 cayó justamente en el día de sábado semanal. Nuestro Señor Jesucristo fue inmolado en la cruz en 14 de Aviv del año 31. En ese año, el 14 de Aviv cayó en un sexto día de la semana o viernes, como le llamamos comúnmente. Esto ocurrió tal como estaba predicho por la celebración de la Pascua en la ley ceremonial, es decir, que la Pascua era un símbolo de un evento en porvenir, el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Cristo fue llevado a la tumba antes de que se ponga el sol el 14 de Aviv por José de Arimatea. Quería preparar el cuerpo de Cristo en la tumba antes de que sea sábado, Lucas 23, 50 al 56. Es decir, que Cristo hasta en su muerte guardó el sábado semanal del cuarto mandamiento. Pero este evento también, mi amado hermano, estaba prefigurado proféticamente en la ley ceremonial, y es por eso que el día después de la Pascua era un sábado ceremonial, el 15 de Aviv, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que servían para conmemorar la liberación de la esclavitud de Egipto, ya que los israelitas fueron esclavos hasta la medianoche del 15 de Aviv. El sábado semanal del cuarto mandamiento no era ni es ningún símbolo profético, mientras que el 15 de Aviv, que era un sábado ceremonial y que cada año caía un día diferente de la semana, hacía un símbolo profético y una sombra de Cristo, y el año 31 coincidió con el sábado semanal para que Cristo pudiera cumplir perfectamente tanto con el decálogo como con la ley ceremonial. Por fin, Jesús descansaba. El largo día de oprobio y tortura había terminado. Al llegar el sábado, con los últimos rayos del sol poniente, el Hijo de Dios yacía quietud en la tumba de José.
Terminada su obra, con las manos cruzadas en paz, descansó durante las horas sagradas del sábado. La Pascua seguía por 7 días como fiesta de los panes ácimos. El primero y el último era el día de la Santa Convocación, durante los cuales no debía hacerse trabajo servil alguno. El segundo día de la fiesta se presentan a Dios como las primicias de la cosecha del año. La celebrada era el primer cereal que se cosechaba de la Palestina. Al principio de la fiesta empezaba a madurar. El sacerdote agitaba una gravilla de este cereal ante el altar de Dios en reconocimiento de que todo era suyo. No debía recoger la cosecha antes que se cumpliera este rito. Nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día. En el año 31 cayó un primer día de la semana o domingo, como comúnmente le llamamos. Este evento estaba profetizado por el 16 de Abib, el segundo día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se celebraba la primera de las gavillas. Las gavillas debían ser mecidas y presentadas ante Dios el 16 de Abib, como símbolo de la resurrección y ascensión de Cristo al cielo y su retorno a la tierra en ese mismo día. La inmolación del Cordero Pascual prefiguraba la muerte de Cristo. Pablo dice: nuestra Pascua es Cristo, fue santificada por nosotros. Primera de Corintios 5:7. La gavilla de las primicias del trigo, que era costumbre mecer ante el Señor en tiempo de la Pascua, era figura típica de la resurrección de Cristo. Pablo dice, hablando de la resurrección de Cristo y la resurrección del Señor y de todo su pueblo: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. 1 Corintios 15:23. Como la gavilla de la ofrenda mecida, que era las primicias o los primeros granos maduros recogidos ante la cosecha, así también Cristo es primicia de aquella inmortal cosecha de rescatados que en la resurrección futura serán recogidos en el granero de Dios. Amado y amigo, Marcos capítulo 16 del 1 al 5 nos dice: cuando pasó el sábado, María Magdalena, madre de Jacobo y Salomé, María Magdalena y María, la madre de Jacobo y de José, compraron especia aromática para ir a ungirle muy de mañana, el primer día de la semana. Fueron al sepulcro apenas saliendo el sol. Así que en esta grabación que estoy haciendo, amado hermano, en estos momentos, para que tú puedas comprender lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de su palabra. El día bíblico es la tarde y la mañana. Pero fíjese que cuando las mujeres fueron a ver la tumba donde se encontraba Cristo, ya había concluido el sábado. El 15 de Abib se encontraron en el domingo, el 16 de Abib por la mañana, y Cristo ya había resucitado. Como dije hace un momentito atrás, el día bíblico es tarde y mañana. Cuando se puso el sol en 15 de Abib, ya no era más sábado, sino domingo. Y las mujeres fueron el domingo de mañana. Es decir, que Cristo resucitó en la noche del domingo, del día bíblico, que para el horario del mundo vendría a ser sábado en la noche. Me disculpan, pero estoy malo. Pero no quiero dejar esto pasar. Porque es fácil hablar de la boca para afuera y decirle a la gente con una tranquilidad y con una paz: vivimos bajo la gracia y no hay que cumplir nada de esto. Vamos a hablar lo que estamos haciendo aquí ahora, para que las personas puedan entender por qué pasaron las cosas y dónde todavía en el Nuevo Testamento se aplica y se explica lo que había pasado en el Viejo.
Estos símbolos que les he estado hablando se cumplieron no solo en el cuarto acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. El día del primer mes de los judíos, el mismo día y el mismo mes en que 15 largos siglos antes el Cordero Pascual había sido inmolado. Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, estableció la institución que debería conmemorar su propia muerte como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ella misma no fue aprendido por muchos impías para ser crucificado e inmolado. Como antitipo de la gavilla mecida, nuestro Señor fue resucitado de entre los muertos al tercer día. Primicia de los que durmieron, cual ejemplo de todos los justos que han de resucitar, cuyo vil cuerpo transformará y hará semejante a su cuerpo glorioso, de acuerdo a 1 Corintios 15:20 y Filipenses 3:21. En resumen, Cristo pasó el 14 de Aviv en la cruz, como estaba predicho en la ley ceremonial. Pasó el 15 de Aviv en la tumba, como estaba dicho, y resucitó el 16 de Aviv, como también estaba predicho. Es así que Cristo resucitó al tercer día. Perdón. Perdón. Bueno, perdóneme. 3 días incluidos. Fueron 3 días incluidos, mis amigos y hermanos. Fueron 3 días incluidos. ¿Qué cosas nos da Dios? Como complemento a nuestro estudio sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, al tercer día vamos a estudiar brevemente los días incluidos de la Biblia. En la Biblia podemos encontrar otro versículo en lo que al hablar de al tercer día no se trata de días completos de 24 horas. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 5 dice: y él les dijo, ido, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Primera de Reyes 12 dice: y al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Rehoboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. El rey les había mandado que se vayan por 3 días, y ellos regresaron al tercer día, no después del tercer día ni del cuarto día, pues el rey no quiso decir que se vayan por 72 horas completas. Es decir, tanto en los días de Cristo como en el Antiguo Testamento, el conteo de los días era inclusivo. El mismo día en que el rey les ordenó que se fueran ya contaba como el primer día. El segundo día tuvieron fuera y al tercer día regresaron. Para que no quedase duda alguna, la misma historia se puede encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 10, verso 5. Y él les dijo: volved a mí aquí a 3 días, y el pueblo se fue. En Segunda de Crónicas 10:12, venid pues Jeroboam con todo el pueblo a Rehoboam al tercer día, según el rey le había mandado, diciendo: volved a mí de aquí a 3 días. Nótese que mientras en Primera de Reyes de 12 a 12 dice al tercer día, en Segunda de Crónicas 10:12 dice de aquí a 3 días, y sin embargo significa lo mismo, 3 días inclusivos, no 3 días de 72 horas. Una situación similar la encontramos en el libro de Esther. Esther capítulo 4 versos 16 al 17. Ven y junta a todos los judíos que se hallan en Susán, y ayunad por mí, y no comáis ni bebéis en 3 días, noche ni día. Yo también con mi doncella ayudaré igualmente, y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezcan. Entonces se fue Mardoqueo e hizo conforme a todo lo que mandó Esther. Esther capítulo 5 verso 1. Aconteció que al tercer día se visitó Esther su vestido real,
y púsose el patio de adentro de la casa del rey enfrente del aposento del rey. Luego vemos en Lucas capítulo 13, podemos ver que al tercer día se refiere al día después de mañana y no al día después de 3 días completos de 24 horas cada uno. En Lucas capítulo 13 del 31 al 33, aquel mismo día llegaron uno de los fariseos diciendo: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y le dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí hecho fuera demonios y acabo sanidades hoy y mañana, y al tercer día soy consumado. Pero es menester que hoy y mañana y pasado mañana camine, porque no es posible que profeta muera fuera de Jerusalén. Amado hermano, en base a toda la evidencia bíblica podemos concluir definitivamente que al tercer día no se refiere a los 3 días de 72 horas, sino a 3 días inclusivos, amado hermano. Para concluir el tema de hoy, hay que entender el debate sobre las primicias de las gavillas. Este estudio que estoy llevando a cabo, hermoso y presentado el 16 de Abib o Nisan como la fecha en que se presentaba la primicia de la gavilla, un día después del sábado ceremonial al 15 de Abib. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, hay grupos que enseñan que las primicias de gavilla no se presentaban al 16 Abib, sino al día después del sábado semanal, es decir, siempre caía un domingo. Este debate se remota a tiempos bíblicos. Levítico 23:11, el cual mecerá el homer delante de Jehová para que se haya acepto. El siguiente día del sábado lo mecerá el sacerdote. Número 1. Los saduceos interpretaban que las primicias de las gavillas debían ocurrir el domingo después del sábado semanal. Número 2. Los fariseos interpretaban que las primicias de las gavillas debían ocurrir el día siguiente del primer día de fiesta de los panes Ácimos, que era un sábado ceremonial cada 15 de Abib, es decir, debía ser cada 16 de Abib. La razón por la cual la doctrina de las primicias de gavilla el día domingo después del sábado semanal ha vuelto a estar de moda en nuestro día es para tratar de sostener la doctrina de que Cristo iba a estar 72 horas en la tumba. Sin embargo, el reconocido historiador judío Flavio Josef escribió en su libro Antigüedades Judías: pero en el segundo día de los panes Ácimos, que es el día 16 del mes, por primera vez participan de los frutos de la tierra, pues antes de ese día no los tocaban. Es importante notar que si Levítico 23:11, si se hubiese referido al día después del sábado semanal, entonces diría el primer día de la semana, ya que ese es el nombre del domingo semanal en la Biblia. Sin embargo, todas las fiestas, como los sábados ceremoniales, tenían fechas y meses específicos, y cada año caía en un día de la semana distinto. Por lo tanto, es un error considerar que las primicias de gavilla iban a ser el único evento de la ley ceremonial que no caía en fecha específica, cuando todos los demás eventos sí tenían una fecha específica. La Pascua iba seguida por los 7 días de panes Ácimos. El segundo día de la fiesta se presentaba una gavilla de cebada delante del Señor como primicia de la mies del año. Todas las ceremonias de la fiesta eran figuras de la obra de Cristo. La liberación de Israel del yugo egipcio era una lección objetiva de la redención que la Pascua estaba destinada a reconmemorar. El cordero inmolado del pan sin levadura, la gavilla de las primicias, representa al Salvador. La Pascua seguía por 7 días como fiesta de los panes de Ácimos. El primero y el último eran días de santa convocación.
durante los cuales no debía hacerse trabajo servil alguno. El segundo día de la fiesta se presentaban a Dios las primicias de las cosechas del año. La cebada era el primer cereal que se cosechaba en Palestina y al principio de la fiesta empezaba a madurar. El sacerdote agitaba una gavilla de este cereal ante el altar de Dios en reconocimiento de que todo esto era suyo. No se debía recoger la cosecha antes que se cumpliera el rito. Amado hermano, este es nuestro segundo video. Hablando, mi amigo y hermano, precisamente en el estudio completo de fiestas y sábados solemnes que yo he decidido presentar. Ojalá tú puedas apreciar este esfuerzo que estamos haciendo para estudiar la Biblia juntos, aún en la distancia. Estamos desenmascarando la falsedad del domingo como día del Señor. Estamos desenmascarando la falsedad de que el sábado semanal fue abolido en la cruz. Y estamos explicando cuáles fueron los sábados que fueron abolidos en la cruz y por qué fueron abolidos. Y ninguno de los sábados que hemos explicado que han sido fiestas tienen que ver ni tienen relación con el sábado semanal de la creación. Así que cualquiera que diga que el sábado del cuarto mandamiento ha sido abolido, está blasfemando contra el Espíritu Santo, blasfemando contra el mismo Dios que fue el que escribió con su dedo unos mandamientos para la eternidad. Dios te bendiga. Y luego mañana estaremos presentando el tercer video en relación al estudio completo de las fiestas ceremoniales y sábados ceremoniales.